Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de julio del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en Nazaret, el lugar donde fue criado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fue criado primeramente en Egipto, ¿no es cierto?, a donde huyeron José y María por la persecución de Herodes al niño. Pero cuando retornaron a Israel fueron a Nazaret, un pequeño pueblito, porque en Nazaret se dice, entre los datos que se saben a propósito de esta pequeña aldea, tendría entre unos 200 y 400 habitantes. Muy poco realmente, ¿no? Uno diría cualquier barrio en una ciudad más o menos importante y sin serlo demasiado, supera fácilmente esta cantidad. Eran todos conocidos entre sí los habitantes de aquel sector. Y por aquello que sabemos que el refrán popular lo define de una manera muy ilustrativa, pueblo chico, infierno grande. Se conocen todos. Vida y milagros, como quien dice, ¿no es cierto?, de lo que cada uno de los habitantes de un pequeño pueblo conoce a propósito del otro. Y de la familia de Jesús sí, era muy conocido. Sí, entre la sinagoga Nuestro Señor, y bueno, ahí era el lugar donde se reunían los judíos para comentar la Sagrada Escritura. Generalmente los doctos eran los que llevaban la delantera en la explicación de la palabra de Dios, y entra Jesús también. Y Jesús era conocido, como decimos. Era un hombre que no tenía letras, como se dice vulgarmente en la Escritura. No había estudiado, y los del pueblo de Nazaret sabían eso. Sabían que era el hijo de María, de José, que era un obrero carpintero, conocían sus hermanos y hermanas, su familia toda. ¿Y este Jesús de dónde saca esta enseñanza? ¿Cuándo la recibió? ¿Dónde la recibió? ¿Quién se la dio? ¿Qué capacidad tiene? ¿Dónde la obtuvo para realizar milagros? ¿Qué pasa con este Jesús? Y nos podemos imaginar, acá no se nos dice en el Evangelio, que surgirían los más diversos comentarios, muchos de ellos delirantes, fantasiosos, a propósito de Jesús. No faltaría quienes dirían, como no faltaron finalmente, ¿no es cierto?, los que sostenían que el diablo era el que lo informaba, que era un demonio. Jesús en realidad, uno diría, se hacía problemas. Jesús nos ama a todos por igual. Conoció también él a los habitantes de su pueblo y sabía algo que después él define en un proverbio que hasta el día de hoy lo tenemos muy en cuenta, porque vemos que como todo lo que dijo Jesús es absolutamente cierto. Quizás estuviera también en boca, en labios de otros habitantes de otros pueblos, pero es algo sumamente comprobable. Nadie es profeta en su pueblo. Nadie es profeta en su familia, entre sus parientes, entre sus conocidos. Generalmente aquellos que nos conocen, y máxime si nos conocen desde que somos niños, de nosotros ya se han formulado un juicio.
generalmente no acertado, pero que para aquel lo formula y para aquellos que ya lo toman como una cosa juzgada, justamente, es lo que es la persona. Pasa a ser uno aquello que se lo define desde que empieza a conocérselo. Y Jesús era el hijo del carpintero. Era el hijo de María, bueno, era un habitante de Nazaret, pero de ahí a que fuera profeta, de ahí a que hiciera milagros, de ahí a que fuera el Mesías. Fíjese, uno diría, había cierta lógica en los habitantes de Nazaret. Sí, pero lo que no había en ellos era la suficiente sagacidad, inteligencia y finalmente buena voluntad para escuchar lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué no escuchaban? ¿Reconocían la sabiduría? ¿Reconocían lo que hacía? ¿Por qué no le creían? Estaban enfrentados a un sabio. Uno diría, bueno, tendría que estar orgulloso ese pueblucho de que realmente en medio de él habitase un hombre de tanta sabiduría. Y más aún, deberían aprovechar la permanencia de Jesús en Nazaret para aprender y justamente seguir indagando a propósito de esta sabiduría suprema que estaban siendo objeto por parte de aquel de que les entregaba gratuitamente un conocimiento superlativo. Pero no fue así. No lo escucharon. Lo echaron directamente. Finalmente, cuando Jesús pronuncia estas palabras, porque fíjense, Jesús finalmente habló. No se hizo demasiado problema también porque no le creían. Ya también sabía Jesús que nadie es profeta en su tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, que sí, fueron venerados después cuando se murieron, por supuesto, como tantas veces ocurre, ¿no? Tampoco el pueblo de Israel les creyó. Y no solamente el pueblo, no le creyeron los doctos, no le creyeron los reyes, no le creyeron los jueces. Fueron perseguidos, muertos, un Isaías, un Jeremías. Bueno, sabemos. Y aquí estaba el profeta entre profetas. Aquí estaba el mayor de todos. Aquí ninguno podía comparársele con que este era el gran profeta, el Dios que venía a nosotros, el que nos traía la vida. Este era la vida. Y la vida no solamente de ese pequeño pueblito de Nazaret, sino la vida de todo el mundo y de todos los tiempos. Pero nuestro Señor, fíjese, no ingresó en el debate. Es una cosa que debemos aprender de Jesús. Jesús enseñaba. No discutía las cosas con aquellos que se las discutían. Simplemente contestaba siempre con la verdad. Y dejaba esa verdad flotando para la libertad del otro. Para que desde un discernimiento libre, a la luz del cual pudiese examinar la veracidad de lo que estaba escuchando de parte de la boca de Jesús, advirtiese o no, pero sí desde la buena voluntad, si lo que decía Jesús era aquello que realmente correspondía a una verdad. Se dice que no hizo muchos milagros ahí. No, el Señor quería fundamentalmente que se creyese a su palabra, no tanto a los milagros, que muchas veces los hacía, sí, para avalar esa palabra, pero fundamentalmente la palabra. Quería la fe, no ver para creer, quería creer para ver, quería que el que lo escuchase y le creyese a la palabra, no que creyese porque viese el poder del milagro, el poder del signo. Bueno, no hizo muchos milagros, sí, salvo curó a algunos enfermos. Vamos a verlo en evangelios posteriores, en este mismo evangelio, ¿no es cierto? En versículos, en pasajes posteriores, posiblemente los comentemos en el curso de estos días siguientes, donde, bueno, advertimos eso, ¿no? Casi buscaron, no es que casi buscaron matar a Jesús, pero Jesús se fue de ellos,
se fue de ellos. Y no solamente físicamente, se fue desde el punto de vista espiritual. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que ante estas actitudes de falta de fe de los de su pueblo de origen, de sus familiares, y como bien mencionabas tú, Jesús no discutió, siguió su camino. Y si en algún momento nosotros nos vemos en esta situación de que los familiares no creen, pues seguir el ejemplo del Señor, no discutir, simplemente hacer y recordar, como dice San Pablo, cree tú y creerá tu familia. O sea, con nuestras actitudes podemos convencer a la familia más que con nuestros regaños, nuestras peleas verbales. Claro, Patricia, generalmente los seres humanos, más que compartir la verdad, queremos imponer un criterio, queremos imponer razones personales, que muchas veces no tienen nada que ver con una verdad. El Señor eso lo sabe mejor que nosotros, claro está. Sabe todo y nos conoce, sabe cómo somos, y sabe que lo mejor es comunicar la verdad, sí. Y el corazón anuente, aquel que verdaderamente es sacudido por el impacto que genera una verdad nunca antes recibida, ese corazón en algún momento va a comenzar a abrirse. Y ya va a llegar la misma palabra, no por la boca del mismo Jesús, sino por alguno que le creyó a Jesús. El Señor sabe cómo es el movimiento universal de la palabra del Creador. Y lo que hace Dios, lo que dice Dios no se pierde nunca. Podrá no aprovecharlo muchas veces aquel que la recibe de modo inmediato y directo, pero muy probablemente muchos otros sí la aprovechen. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, así como su autor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas y tu bendición para este día. Y esta palabra que hemos recibido, gracias, Señor, viene de ti, nuestro Creador que nos amas, hasta poner por nosotros la vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la palabra de la vida y por la vida que finalmente esta palabra genera en todos aquellos que te hemos creído. Y te creemos y en tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.